Hermanos, muy buenos días. Hoy es ah, julio 3 del 2022, es Día del Señor, y vamos a iniciar nuestro estudio hoy en el libro de los Hechos. Y vamos a leer Hechos capítulo 18 de versículo 13 en adelante, pero antes de eso vamos a hacer una oración. Ah, Vamos a hacer una oración. Oren conmigo o únanse con una oración en esta mañana. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, que este día podamos estar dispuestos a escuchar tu palabra, escudriñar lo que dice la Biblia, sacar de aquí, Señor, las enseñanzas de acuerdo a tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe a la verdad, que nuestra mente, nuestro espíritu esté dispuesto a aprender, a ser sabios, a tener conocimiento de lo que nos dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que entonces vamos a leer. Am, Tengo aquí la versión Nueva Biblia, la Biblia de las Américas. Ok, voy a ver aquí, voy a usar también el libro de los Hechos, versículo 18. A ver, está Hechos 18. Okay. Versículo 12 hasta el 15. Esos tres versículos. Okay. Ah, ok. Eh, ok. Entonces, Hechos 18, del 12 al 16. Dice así la palabra del Señor: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y los trajeron ante el tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo os toleraría como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de vuestra propia ley, allá ustedes. No estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y dice: y los echó del tribunal. Ahora, esta parte es muy importante, hay mucho que hablar aquí. Sinceramente, mucho, 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 mucho que hablar aquí. Porque tiene que ver con historia, tiene que ver con la historia de la iglesia. Entonces vamos a indagar del punto de vista eh, histórico, ¿ok? Del punto de vista teológico, lo que significa eso. Número uno, contexto histórico. ¿Dónde estaba Pablo? Estaba en Corinto, ahí lo dice, versículo 1. Después de estas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, estaba en Corinto. Número uno, cuando usted habla en la Biblia, usted tiene que saber qué está leyendo. Hoy en día, por ejemplo, hoy es Día del Señor. Le voy a decir una cosa: usted aquí no está perdiendo el tiempo, está estudiando la Biblia. Recuerda que tiene que tener sus amigos. Yo tengo esto, este marcador, tengo este marcador también. ¿Qué más? Bueno, generalmente estos tres. Me gusta más ese color porque es claro, con eso es un poco oscuro, pero depende para diferenciar. ¿Ok? Entonces, tenga eso a la mano. Pero cuando dice, siendo Galión, perdón, en el versículo 9 vayamos, y por medio de una visión durante la noche, el Señor le dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles. O sea, es lo que Lucas dice. O sea, predica el Evangelio. Porque yo estoy contigo, le dice el Señor a Pablo, promesa.
Recuerde que esto es cómo se expande el cristianismo. ¿Ok? Hoy en día hay gente que dice, bueno, Dios me habla en sueños. No, Dios ya no habla en sueños, porque esa es la razón por la cual existen miles de sectas. Ese es el problema cuando entran las sectas a México, por ejemplo, a Centroamérica, a Sudamérica, ¿no? Yo tuve un sueño, ¿sí? Sí, yo tuve un sueño, una revelación, Dios me habló en sueño. Me dijo que todos están mal, menos mi secta. ¿Cuántos vienen? Yo. ¿Crees en Mormón? Sí, sí, yo creo en Mormón. Llegué a, ¿no eres católico? No, me cansó el cura verle todos los días. Ok, métete a mi secta. Viene otro, no, él no es, yo a mí se me dio la revelación. ¿O a ti también se te dio? Sí, pero yo soy el verdadero. Oh, ya, yo también recibí, el Señor me hablaba en mis oídos el séptimo día, hay que guardar el día séptimo. Oh, ¿de veras? Sí, véngase. Viene otro, no, tampoco ellos. A mí se me dio la revelación. ¿O a ti también? Sí, pero a mí de verdad. Y Dios me dijo esto, o sea, cada uno pone que Dios le habla. O sea, al final Dios viene a ser una persona multipolar, ni siquiera bipolar, multipolar, porque cambia su decisión de hablar y habla diferente a cada uno de ellos. Ese es el Dios de las sectas que ha engañado a todo México y Latinoamérica. A mí me sorprende, ¿no?, que los latinoamericanos se dejen engañar. Bueno, si se dejan engañar por políticos de religiones, se meten a religiones foráneas, extranjeras, que no tienen nada que ver con la de ustedes. Así considere eso, ¿ok? En serio, en serio, en serio. Le digo esto porque yo he estudiado de sectas por muchos años. Y todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. ¿Ok? Entonces, cuando habla aquí de sueño, no está hablando de esos sueños que estos falsos soñadores dicen. Es una revelación especial de Dios. Dios, justamente según Lucas, se muestra a Pablo y le está diciendo la revelación que va a tener, especialmente en el momento de la expansión del cristianismo. Dios tiene una iglesia, no miles como hoy en día se están reuniendo. Y Dios escucha solamente a una iglesia, para que sepa. ¿Ok? Eso es bíblico, eso es escritural. Dios no va a escuchar a 1000 congregaciones que se contradicen unos a otros. Es imposible. Dice entonces, estoy contigo, nadie te va a atacar para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando dice mucho pueblo, no necesariamente en ese momento, sino está hablando de un punto de vista redentor. O sea que mucha gente va a venir a conocer al Señor por el mensaje de Pablo. Principio del cristianismo. Esto es el origen del cristianismo. Luego 12. Pero cuando Galión, procónsul de Acaya. ¿Quién era Galión? Galión era el hermano de Séneca, el filósofo, que fue tutor de Nero. ¿Sabía usted eso? ¿Saben quién era Séneca? Bueno, lo voy a decir quién era Séneca. Es bien famoso. Cuando se estudia historia antigua, se estudia a Séneca. ¿Ok? Vamos a poner para que... Esto es historia. Aquí usted va a conocer historia judaica, romana, griega y de todo. Aquí está. Séneca el joven, dice aquí. Exactamente. Su nombre completo, Lucio Sananio Séneca el más joven. Vivió del año 4 antes de Cristo hasta el año 65 después de Cristo. O sea que Séneca fue contemporáneo de Jesús, fue contemporáneo del apóstol Pablo. O sea, él escuchó el evangelio, él sabía lo que era del evangelio. ¿Se da cuenta? No sé si usted haga Google, pero no ahorita porque estoy hablando. Haga Google después y busque a Séneca. Por eso se dan cuenta que tiene que uno conocer la historia para saber dónde está situado uno desde el punto de vista escritural. La Biblia no fue escrito en el vacío, fue escrito en un contexto histórico, romano, griego y judaico. ¿Ok? Diferente lenguaje, griego, latín y también hebreo aramaico. ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando? Eso es cultura. Así que estudiar la Biblia es conocer el mundo antiguo, porque eso nos da la clave para saber por qué dicen lo que dicen. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué dicen lo que dicen? Bueno, hoy día va a saber por qué. Entonces, Séneca fue un filósofo estoico, y hablé de los estoicos también. Si se olvidó, puede chequear estoicismo, pero no ahorita porque estoy hablando, sino después.
un filósofo romano estoico, ¿no? Era un estadista del Estado, o sea, una persona, un gran político, era un dramatista, ¿no? Era también satírico, ¿no? Satírico. Unos dicen, hermano, yo no sé qué es satírico. Bueno, yo le doy la definición, ¿no? Es más, existieron miles, aquí tengo una lista de los grandes satiristas de ese tiempo. Obviamente está Esopo, ¿no? Está también Diógenes, Aristófanes, Gayos, Lucilius, Horacio, Ovidio, Séneca, Percio, Petronio, Juvenal, Luciano, Apulúos. Está también en la era de la Edad Media, Godfrey, está Giovanni Boccaccio, James Branston, Geoffrey Chaucer, Sebastián Brand y una lista increíble de satiricistas. ¿Ok? Eran generalmente personas que usaban el humor para criticar el estatus social y político y religioso. ¿Me entiendes? En vez de decirte algo directo, era en otra forma una burla que te hacían, pero una burla suave. Al principio la gente no entendía por qué le decían eso, pero después decía, ¡Ah! Me dijo eso el desgraciado. Sí, te lo dijo, pero no entendiste porque te lo dijo en broma. Satírico, burlón o burlesco, como se llamaba. De ahí nacen los comediantes. En los comediantes también existe mucho. Para ser un buen comediante uno tiene que ser buen satirista, conocer mucho de psicología y también usar el lenguaje de una forma muy, diríamos, eh, ah, suave, pero al mismo tiempo oculta, para que la gente no se dé cuenta al principio hasta que después lo va entendiendo. Entonces, Galio fue prácticamente ah, como, ¿dónde está? Como dice aquí, hermano de Séneca, o sea que el tipo también conocía de filosofía, ¿no? Y Séneca fue tutor de Nerón, ¿ok? Y tenía muy difícil hablar con Nerón. Nerón era totalmente fuera de su mente. Galio fue realmente respetado, admirado como un hombre que era muy calmado. Recuerde, él era estoico. Él era estoico. O sea, él analizaba, él no era una persona impulsiva, era calmado. Entonces con ellos les traen a Pablo, estaba en Corinto, ¿no? Desde la inscripción que se encontró en Delfi es conocido que Galio fue procónsul de la provincia de Roma de Acaya, ¿no? Que viene a ser la parte sur de Grecia. Esto nos da a entender que cuando Pablo, la fecha exacta de la visita de Pablo, porque Galio fue solamente procónsul hasta el año 52. Entonces, esto significa que si hasta el año 52 Galio fue procónsul, después de ahí ya no más, y Pablo fue en el tiempo que estaba Galio, entonces nos da a entender que Pablo visitó Corinto en el año 52. ¿Se dan cuenta? En el año, ya tenemos la fecha. Por eso es importante conocer, ¿no? Por eso es importante conocer la historia. ¿Se dan cuenta que conocer la Biblia no es de ignorantes? Conocer la Biblia es conocer Grecia, conocer Roma, conocer las costumbres, las leyes, el lenguaje, su música, su comida, su política, su filosofía. Conocer todo eso. Si usted no conoce todo eso, entonces usted está caminando en el aire. Bueno, nadie camina en el aire, exacto, o sea, se va a caer. Entonces ya sabe usted que Galio es el hermano de Séneca, el gran filósofo que era tutor político y también humorista y comediante y satírico y dramatista de Nerón. O sea, el tipo era un genio. Él escuchó a Pablo, él escuchó de Jesús, él escuchó a los apóstoles, él escuchó de los cristianos. ¿Ok? ¿Y qué más dice? Le trajeron a él y se levantaron a una contra Pablo, ¿no? Y lo trajeron ante el tribunal. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, eran los judíos. Obviamente, los judíos estaban en contra de Pablo por su mensaje. Siempre fue así. Es una forma
diríamos, que ellos perseguían. Esta es la persecución. ¿Se dan cuenta que los que perseguían a los cristianos, ¿no? Región de O'Higgins, Chile? Ok, saludos también allá a Chile. Están de frío, creo, en este momento. Y bueno, ¿qué más? Dice así, eh, lo trajeron ante el tribunal, ¿no? Lo trajeron ante el tribunal. Y dice así, diciendo, este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Ahora, interesante, porque cuando dice en forma contraria a la ley, ¿cuál ley? Ahora, cuando vamos, por ejemplo, al griego, en el griego, porque fue escrito en griego, dice que contrario, la palabra contraria viene de la preposición para, o sea, significa al, eh, al lado de alguien. Entonces es paraton nomón. Nomón es sustantivo que significa ley, por eso se llama teonomía. Teonomía es teo Dios, nomía ley, ley de Dios. ¿Se dan cuenta? Teonomía, teonomía. Entonces esto están diciendo que Pablo estaba predicando paraton nomón. Paraton nomón significa que él estaba predicando una enseñanza al lado de la ley. O sea, que aparte de lo que la ley enseña, él estaba predicando otra cosa. Pero cuando se traduce para, que no significa en contra, se traduce como contra de la ley. ¿Por qué? Porque cuando se está hablando algo aparte de la ley, hay que ver si lo que eso enseña es de acuerdo a la ley o en contra de la ley. Los judíos entendieron que es en contra de la ley. Ahora, bien interesante, porque Lucas, que es el que escribe esto, sabía que Pablo no estaba predicando en contra de la ley. Por eso él pone paraton nomón. Porque paraton nomón significa él está predicando algo que va junto con la ley. Fíjense. O sea, Lucas sabía de la acusación de los judíos. ¿Ok? Entonces, la acusación de los judíos era, él predica en contra de la ley. Lucas sabía, no, él no predica en contra de la ley. Por eso voy a poner paraton nomón. Porque paraton nomón significa, él está hablando algo, pero junto con la ley, que va de acuerdo con la ley. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso es bien interesante conocer esto, porque estos términos técnicos nos dan a nosotros a entender, uno, dos cosas. El concepto que los judíos entendieron al mensaje de Pablo y el concepto que los cristianos entendieron el mensaje de Pablo. Para los judíos era en contra de la ley. Para los cristianos era junto con la ley o suplementado a la ley. Esto es anticristiano, no, porque el apóstol Juan habla eso en el libro de Revelaciones. En el libro de Apocalipsis habla eso. En los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Nomo evangelión. Nomo evangelión. ¿Me entiende? Y dice, persuade. La palabra persuade viene de un verbo que significa seducir o incitar. O sea, los judíos querían, en su afán de odio, porque odiaban a Pablo, acabar, eliminar a Pablo inclusive como persona y también el Evangelio, y utilizaban términos en griego que eran extremos, pero de una manera negativa. La palabra persuadir significa incitar, ¿no? Seducir, tentar. Miren, incitar, seducir y tentar. Y eran palabras que tenían una connotación negativa. En otras, ellos estaban poniendo a Pablo como una persona con malas intenciones. Que su mensaje no era realmente el Evangelio. Simplemente su mensaje era que las personas no obedezcan la ley. Eso es lo que están diciendo ellos. ¿Me entiendes cómo ponen? Es como, por ejemplo, en la política, ¿no?
los izquierdistas que están a favor del aborto dicen a los que estamos a favor de salvar o nos oponemos al aborto, ellos dicen, oh, aquellos que niegan el aborto están en contra, fíjese cómo lo pone, están en contra de la salud de la mujer. Fíjese. Igual ponían los judíos, dicen, no, él no viene a predicar, él viene a que la gente esté en contra de la ley. ¿Se dan cuenta? Tanto en uno, en otro es falso, porque es mentira que el que está en contra del aborto está en contra de la salud de la mujer. Al contrario, salvar a una mujer de abortar es cuidar su salud. Obvio. Y Pablo aquí, al predicar el Evangelio, está justamente confirmando la ley. Pero los judíos dicen, no, él predica contrario a la ley. Y persuade, o sea, incita, tienta a los hombres a adorar, ¿no? Como dice aquí, que adoren a Dios, pero en forma contraria a la ley. Y la palabra adorar viene de la palabra sebestai, que significa adorar o reverenciar. La palabra, por ejemplo, Sebastián en español, que es nombre de varón, es griego, ya sabe. Si usted conoce a alguien que se llama Sebastián, es griego. Dígale, ¿cómo estás, adorador? Claro, él no va a entender nada, pero eso es lo que su nombre significa. La mamá no entendió, pero usted, que es una persona educada, que está estudiando lenguaje antiguo, que ya es civilizada usted, ¿no? Entonces usted puede decir cómo está, adorador. Después le explica el por qué le dice adorador. Entonces eso es lo que estaba pasando. Ahora, pregunta es, ¿qué ley estaba o se estaban refiriendo los judíos cuando dicen contrario a la ley? ¿Cuál ley? Recuerden que los judíos habían sido expulsados de Roma. Dice en el versículo 2 de Hechos 18, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma, o sea, fueron expulsados. Porque según Claudio, ellos estaban haciendo algo que estaba en contra de la ley romana. Entonces, cuando dice aquí, él predica algo en contra de la ley, lo que ellos están diciendo es, hey, procónsul Galio, sí, así como nosotros fuimos expulsados de Roma porque según ustedes estamos en contra de la ley romana, sí, bueno, estos de aquí también están enseñando contrario a la ley de Roma. ¿Se dan cuenta cómo eran de... Esta gente era malvada, los judíos. Era falso que estaban enseñando en contra de la ley romana. Pero ellos le dicen, cuando dice ley, se está refiriendo a la ley romana. ¿Por qué? Porque ellos también querían, bueno, los que estaban diciendo, expúlsales. Así como ustedes nos expulsaron de Roma porque según estamos en contra de la ley romana, bueno, ellos también están haciendo lo mismo. Este hombre, Pablo, está enseñando a adorar a Dios en contra de la ley de ustedes. ¿No vas a hacer nada? Expúlsale. O sea, hasta vemos de que la arrogancia y la alevosía de los judíos era inclusive contra los oficiales romanos. No respetaban para nada. ¿Entiende ahora el contexto histórico político? O sea que a los cristianos los pusieron en la espada y la pared. Si quieren pertenecer aquí, prediquen lo que nosotros queremos, de acuerdo a la ley. Pablo dijo, no, es que el evangelio es salvación para los que están en o fuera de la ley. Pero los judíos no estaban contentos. Ellos perseguían a Pablo a cualquier ciudad que iban. ¿Se imagina usted que usted viaje a cada ciudad y de ese momento la misma gente que le persigue de una ciudad les vaya siguiendo a usted, le siga a usted, le siga y que le hable en contra de usted? Y que usted viaja a un lugar, viajan ellos allá, diciendo ella o él es mentiroso. Va a otro lugar, o ella o él es mentiroso. Va a otro lugar y le sigue. Pues así hacían con Pablo. Los judíos incansablemente querían acabar con la religión cristiana. Y dice, este persuade a los hombres, incita, tienta a los hombres
a que adoren a Dios en forma contraria a la ley, lo cual era falso. Y la ley de Roma. Ahora, ¿por qué era más pesado la ley de Roma que la ley judía? Porque ir contra la ley de Roma era sedición. Sedición. Y sedición es un cargo político, es en contra del gobierno. Y al sedicioso lo castigaban con la muerte. Con la muerte. Porque era ir en contra de los intereses del gobierno. Es ayudar al enemigo. Es lo que se llama hoy en día un terrorista revolucionario. ¿Se imagina que la sedición se ponga en práctica hoy en día en todos los países? Créame, acabarían con todos los que destrozan, incendian propiedad privada. Porque el sedicioso no tiene libertad de expresión. Muchos dicen, no, pero tiene la libertad de expresar, pero no de destruir. Uno puede hablar lo que quiera, libertad de expresión, pero no ir incendiar o destruir la propiedad privada que no le pertenece a uno. Incitar terror, matar por matar. Eso ya son terroristas. Ellos son justamente los sediciosos. Y eso le estaban poniendo a Pablo ante el procónsul Galio. Él es sedicioso. Le estaba diciendo, mátalo. ¿Se dan cuenta los judíos qué malos que eran? Querían que maten a Pablo. Porque el contexto era así, ¿no? La sedición en el Imperio Romano. Vamos ahora entonces a ver la sedición en Roma, ¿no? Ahora, sedición es traición a la patria, ¿ok? Tienen que entender eso muy bien. O sea, eh, ah, mm, en la sedición, por ejemplo, Cicerón, otro gran emperador, no emperador, digo, filósofo. Cicerón dice, los casos que tienen que ver con la muerte y la ciudadanía no tienen que ser perseguidos excepto delante de la gran asamblea. Y aquellos, claro, paraton nomon, exacto, contrario a la ley, correcto. No tiene que ser perseguido excepto ante la gran asamblea y aquellos a quienes los censores han registrado en los rollos. ¿Qué más dice aquí? En cuanto a la ley, dice, en Roma había una provisión para el Estado para aplicar la pena de muerte por sedición y gran y traición. Y esa pena o pena de muerte se llevaba a cabo por medio de la decapitación o decolatio en griego, apokefalisein. ¿Se dan cuenta que aquí está aprendiendo usted historia romana y griega? Apokefalisein es pena de muerte por cortando la cabeza, decapitación, a los que son sediciosos y cometen alta traición. Y le cortaban la cabeza con un hacha, y la hacha era así. O sea, ponían tu cabeza aquí y ¿han visto la película Braveheart o Corazón Valiente con Mel Gibson? No la vean ahora porque estoy hablando, pero después. Cuando al final matan, ¿no?, a Wallace, lo matan con justamente cortándole la cabeza. Y dice, luego se dieron cuenta que la hacha era muy pesada. Entonces encuentran una espada, pero pesada también. Pero a diferencia de la hacha, la espada que viene así,
era filuda, créame que hasta cortaba una pluma. Y con esa espada era más fácil porque venía así y el corte era así, exacto, perfecto. Y la cabeza salía rodando, así, como pelota de fútbol. Y lo agarraban la cabeza. La reacción de las neuronas hacía que los ojos todavía parpadearan. Por eso muchos pensaban que el alma estaba en la cabeza. Muchos pensaban eso. Y de ahí vienen las supersticiones de que si lo cortaban cortando la cabeza, el alma se escapaba de la cabeza y vivía en el pueblo penando. Y cuando escuchaban ruidos, decían su alma está penando. ¿Entiende de dónde viene la superstición? Que cuando alguien tocaba la puerta, ¡oh!, es el alma del muerto. Sí, porque le cortaron la cabeza. ¿Dónde le cortaron? Allí. No te acerques, que está penando. Ahí está su alma todavía llorando. Y cuando escuchaban ruidos en la noche, ¿quién está llorando? El decapitado. Su alma está vagando por toda la eternidad por haber tenido una muerte fea, horrible de la decapitación. Entonces todo eso era parte del folclore. Por eso muerte por decapitación era horrible. ¿Ok? Y así se trataba a los sediciosos. Entonces los judíos dijeron, Pablo es un sedicioso, porque él está enseñando cosas contrarias a la ley de Roma, procónsul Galio. Ahora, procónsul Galio no era un tonto. Él sabía que los que sí realmente estaban incitando no era Pablo. A Pablo lo veían como un charlatán. ¿Saben quién es un charlatán? Bueno, si alguien no sabe qué es un charlatán, lo voy a poner aquí. Vamos a ver. Porque yo quiero que ustedes de aquí salgan pero bien educados. Bien educados, bien. Lo que no le enseñaron tal vez en la escuela. Si le enseñaron, gloria al Señor, como digo. Charlatán. Y eso es, mire, es alguien que daña a sus... Miren qué increíble, charlatán es alguien que daña a sus pacientes con procedimientos dudosos. Fíjese, es como los curanderos del pueblo. Tómate esta hierba que te va a ayudar mucho. ¿De veras? Sí. ¿Pero de qué lo hace? No preguntes, solamente tómalo. Pero tómalo, esto te va a ayudar, esto es bueno para todos los males del mundo. ¿De veras? Sí. Y la gente se lo toma en el pueblo porque no hay doctor. Claro, después le lleva al baño con un malestar, se revuelca todos los intestinos y al baño por días. Bueno, pero es el charlatán, el que engaña. Pero también hay otra definición de charlatán. Es alguien que pretende tener conocimiento de algo o habilidad. Por eso es charlatán. O sea, habla cosas y la gente que no conoce dice, wow, ¿cómo habla? Pero cuando uno analiza lo que dijo, es mentira. Y eso existe en cantidad, especialmente dentro de las sectas. Oiga, las sectas es un nido de charlatanes. Mírele y escúchele, por ejemplo, charlatanes famosos en Latinoamérica son Maldonado y Cash Luna. Ellos son charlatanes. Hay más, pero ellos son los más conocidos. La gente no solamente los escucha, la gente le da dólares. Oye, ¿se imagina dólares? Y no le da $1 porque, bueno, ellos no aceptan $1 ni $10. Ellos aceptan de $100 para arriba. Hay gente que da $500 para que sean una persona, ¿ok? Y es un grupo. Vamos a poner aquí. A ver, vamos a poner, pesos. Vamos a poner pesos mexicanos, a ver, en dólares. Para que se dé cuenta los hermanos mexicanos cuánto ellos dan en dólares. A ver, ¿cuánto dijimos? 500. Y no estoy exagerando, ¿eh? Son aquí en pesos mexicanos, a ver,
10.130. No sé si esto, no sé si es mucho dinero, ustedes me dirán. $500 son 10.130 en peso mexicano. Ellos dan en un, así, y es una persona. Se imagina un grupo de 100 personas, multiplique 500 por 100. O sea, ese pastor se está llevando cantidad de dinero. En Argentina, vamos a ver cuánto sale el peso argentino. A ver, ¿dónde está? Peso, para que se den cuenta cómo, dónde está. Aquí está. Ok. Vamos a ver. Sale en peso argentino $500, 62.753. No sé cuánto, si es mucho o poco, pero son 62.753. En un servicio en la mañana. $500. Usted da mucho. A la gente da dinero aquí. ¿Ok? Peso chileno, ¿cuánto es? Vamos a ver. Es 93.457. 100 pesos. Oiga, 93.457 le dan así. En un día le dan 90.000 pesos al pastor. Una persona. Se imagina que le den 10 personas 90.000. Eso sea 10, a ver cuánto sea. Ya son ahí 934.579 en un día. En el primer servicio en la mañana se lleva 934.000. O sea, si hay dos servicios, esta persona, a ver, supongamos que sea igual, se puede llevar 1.869.000 pesos en un día. ¿Se imagina qué tal negocio es esto? Eh, Cuando Pablo entra a Corinto, es porque fue rechazado en Atenas, recuerde. En Corinto era diferente, era cosmopolita, era como Nueva York. Exacto, por una persona. Sí, exacto, solamente una persona. Una persona. Se imagina mínimo 50 personas en una congregación. Que de los 50 tal vez 25, porque tal vez no todos trabajan. ¿Ok? Hay que ser justos. Que la mitad nomás de eso, oiga, suficiente para que va a trabajar el pastor, pues puede irse de Hawái de vacaciones, comprarse un carro y normal. Y usted trabaja para eso, para darle eso al pastor. Entonces, ese era un charlatán. Entonces a Pablo lo veían como charlatán. Entonces, como era charlatán, ellos no le daban importancia a los romanos a Pablo. No le daban importancia. Le decían, es un charlatán. Pero cuando los judíos vinieron, le dijeron, bueno, es que no es a charlatán solamente, va en contra de la ley de Roma. Los judíos malos, ¿eh? Qué malos los judíos, ¿eh? Entonces, claro, el procónsul Galio dice, bueno, sedición, pero él era inteligente más que los judíos. Pues. El procónsul era más inteligente que los judíos, tienen que entender eso. O sea, una chusma de judíos no les va a estar diciendo a él qué es y qué no es, él es el procónsul. Entonces el procónsul sabiamente dice, mire, 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 mire. Si esto fuera una cuestión de injusticia, ¿no? O de un crimen depravado, supongamos que ustedes me digan, bueno, este Pablo está matando, es un asesino, un criminal. Bueno, la cosa cambia. Pero es un charlatán. Mírenle. Y claro, Pablo físicamente golpeado, flaco, golpes en toda la cabeza, no podía caminar, costras, cortaduras, heridas.
Pablo físicamente daba pena. ¿Cómo le decía, este va a ser un criminal? Mírenlo. El tipo lo más único que puede hacer es hablar y hablar, es un charlatán. ¿Ustedes creen que yo voy a creer que el tipo es un criminal? Si una cara de criminal tiene. Ustedes lo han golpeado, le han roto la cabeza, le han roto las piernas, mírale a la espalda. ¿Y creen que yo voy a pensar que es un criminal? Es un charlatán. Es más, las acusaciones es, es de nombres. No es ni siquiera un criminal que hizo un crimen. Por eso dice, yo os toleraría como sería razonable, porque no toleraban a los judíos. Eso es una cosa que tienen que entender. ¿Y qué dice el 15? Pero si son cuestiones de palabras o nombres, o sea, cuestiones que tienen que ver con interpretación, conceptos, ah, diríamos, eh, de, de su religión, entonces la cosa sería diferente, porque dice ahí, y de vuestra ley, allá ustedes, no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas, y los echó del tribunal, o sea, los sacó a patadas, eso es lo que está diciendo, ¿no? Nombres, onomación, ley, nomos, en referencia, ustedes júzguenlo, yo no tengo nada que ver aquí. O sea, ahí hay un aspecto político también, porque los romanos no soportaban a los judíos, los detestaban, porque estaban en todas partes del Imperio Romano y eran rebeldes. Por eso que, fíjese, esto fue escrito en el año 51. La destrucción de Jerusalén viene 20 años después. ¿Por qué creen que el general Tito en el año 70 manda a eliminar a todos los judíos? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que esa actitud violenta contra los judíos? ¿Mm? Eh, bueno, porque los judíos realmente eran eh, muy rebeldes a toda autoridad. Entonces, cuando dice aquí que el juez dice que esto es de acuerdo a su ley, el juez inmediatamente dice, ustedes me quieren ver la cara de tonto. Ustedes creen que yo soy tonto. Soy romano y dirán, este romano no sabe nada. Y se enfureció el juez. Y el procónsul dijo, cuando ustedes dicen que está en contra o predica cosas en contra de la ley, ustedes me quieren hacer creer a mí que es en contra de la ley de Roma. Pero fíjense ustedes, yo soy procónsul, yo soy hermano del mejor satirista, filósofo de Roma, Séneca. Yo soy estoico. Yo soy una persona muy conocedora de todo. Ustedes se refieren no a la ley de Roma, ustedes se refieren a la ley de Moisés. Así que ustedes que creen que yo, procónsul romano, hermano de Séneca, filósofo, dramatista, satirista, estoico, creen que yo voy a creer lo que dicen, están equivocados. Ustedes se refieren a la ley de Moisés y yo no voy a creer en la trampa de ustedes, mentirosos. Y como ustedes son mentirosos y me están haciendo perder el tiempo aquí, porque ni siquiera es de un crimen que este hombre ha cometido, mi decisión es que lárguense de mi corte. Váyanse, embusteros, mentirosos. Creen que a mí, romano, hermano de Séneca, dramaturgo, el gran estoico, satirista, tutor de Nerón, ¿creen ustedes que a mí me van a hacer creer que yo soy estoico, conocedor de la filosofía griega? Lárguense. Entonces, en ese momento, él los sacó, o sea, los tiró en forma vulgar, los sacó como perros. Bueno, tal vez a un perro no se le saca mucho, yo respeto al perro,
Pero a los judíos los sacó así, directamente. ¿Por qué? Porque justamente se dio cuenta que ellos fueron los malos, que estaban creando una falsa acusación, o sea, difamación contra Pablo. O sea, el procónsul Galio, oiga, si era hermano de Séneca y era filósofo, dramaturgo, satirista, educador, educaba al loco de Nerón. No sé si habrá aprendido, eso es otra cosa para investigar, si aprendió o no. Él ya se lo sabía, conocían los judíos todo. Entonces dice, no, él está en contra de la ley, sí, pero tal vez de ustedes. Es más, no me importa si está en contra de la ley, porque cuando lo dice aquí, si es de nombres y palabras y de su propia ley, allá usted, o sea, a mí no me importa nada que esté en contra de la ley de ustedes. Embusteros, mentirosos, difamadores, malas lenguas. Mírenle a este hombre. ¿Ustedes creen que yo voy a creer que es criminal? Este tipo no mata ni una mosca. Lárguense, váyanse de aquí. Los tiró, los sacó así. Mandó a sus guardias y les dijo, saquen a toda esta gente mentirosa. Y no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. ¿Qué nos enseña esto? Para terminar aquí. Bueno, nos enseña prácticamente que vivimos en un mundo, ¿no? Ya conoce usted, entonces ya ahorita usted se ilustró en cuanto a la ley romana, de la sedición, la ley griega, ¿no? ¿Quién fue Séneca? Le apuesto que no sabía quién era Galio. Hermano de Séneca. Busquen quién es Séneca. No ahorita que estoy hablando, pero después. Y vean realmente todo lo que Séneca hizo en el Imperio Romano. Entonces, Procónsul fue una persona muy leída y culturizada. Él sabía que los judíos estaban engañando. Él sabía que Pablo no era el criminal que ellos decían. Él sabía que eso de que estaba en contra de la ley, primeramente no le importó nada. Y segundo, porque no es ley de Roma, es ley de ustedes. Y si es ley de ustedes, ustedes ahí vean qué nombres y por aquí. A mí no me interesa. A mí no me afecta. Ustedes, es más, y la prueba de que estaba cansado de los judíos es que los sacó a patadas en el trasero. Lárguense de aquí. No los quiero ya escuchar. Váyanse, no los soporto. Oye, para que se den cuenta, ya estaba hasta aquí de esos judíos. Y claro, no quiere decir que él estaba a favor de Pablo, pero a Pablo lo tuvo lástima, lo vio como charlatán, flaco, golpes en la cabeza, heridas, hematomas, cicatrices. El hombre apenas podía caminar. Le rompieron las piernas con un golpe de palos, le arrastraron toda su espalda adolorida. ¿Se imagina usted así? A ver, ¿qué pasa si a alguien le arrastran por la calle? Yo me pongo a pensar, oiga, le arrastran, le rompen toda la piel y encima le tiran palos en los pies y le dejan desnudo. ¿Cómo se sentiría usted? Eso fue lo que pasó, eso es lo que dice Lucas. Así que fracasó el intento de los judíos contra Pablo eh, para que sea condenado a muerte, porque le estaban diciendo que es sedición, ¿no? Y como consecuencia, dice en versículo 17, entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, ¿se dan cuenta? Lo golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. O sea, tampoco le importó. O sea, que ya que no pudieron hacer nada con Pablo, entonces se la agarraron con otro y al pobre Sóstenes le golpearon. No dice que lo mataron, pero créame que le rompieron huesos al pobre Sóstenes. Y Sóstenes gritaba. ¿Se imagina que le den a usted un golpe en la pierna? Usted no va a decir gracias, usted va a gritar. ¿Sí o no va a gritar si le golpean la cabeza con un palo?
Sí, y a él no le golpearon una vez, le golpearon cantidad de veces. O sea, al pobre le rompieron los huesos. No dice que lo mataron, pues tal vez habrá muerto después por los golpes. El emperador dice, no me importa. Bueno, no era emperador, era el procónsul. Pero, oiga, el procónsul tenía otras cosas más importantes que estar escuchando mentiras y ver que le están golpeando a un pobre judío. Y lo golpearon. Así que esa situación política ese es el principio del cristianismo. Así se expandió. Y ese tema lo vamos a ver la próxima semana. Espero que esto haya sido a ustedes esclarecedor en cuanto a lo que Pablo pasó por el Evangelio, la actitud de los judíos y la decisión del procónsul Galio, que usted sabe, hermano de Séneca. Investigue. Va a aprender bastante, pero no ahorita después de la oración. Oremos. Padre Santo, gracias por tu amor y tu misericordia. Que este día haya sido de bendición y ayuda. Que todo este día, Señor, que este día ayúdanos a poder reflexionar en tu palabra, que leamos tu palabra, que reflexionemos, que podamos, Señor, crecer en el conocimiento y la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con ustedes ahora y siempre. Amén.